Después de recibir una identificación de autismo o neurodivergencia, hay una pregunta que surge muchas veces. ¿Qué parte de mi personalidad soy realmente yo y qué parte aprendí para poder encajar? Y muchas veces la respuesta a eso es solo una palabra: masking. El masking o camuflaje no significa fingir ser una persona que no eres. Significa desarrollar estrategias, muchas veces sin darte cuenta, para poder sobrevivir en un mundo que espera que actuemos, sintamos y nos comportemos de una forma muy específica. Muchas veces con el tiempo estas estrategias pasan a ser tan automáticas que dejas de poder distinguir dónde terminas tú y tu personalidad y dónde comenzó a actuar esta máscara. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es el camuflaje, por qué ocurre, qué tipos existen y cuáles son sus efectos sobre nuestra salud mental y nuestra identidad. Porque entender el masking no solo ayuda a entender mejor el autismo y otras neurodivergencias, sino que es el primer paso para poder entenderte mejor a ti mismo. Primero tenemos que entender qué significa realmente este concepto. Cuando hablamos de masking o camuflaje en las neurodivergencias, nos referimos a un conjunto de estrategias que las personas neurodivergentes utilizamos, de forma consciente o no, para poder encajar en espacios pensados para gente neurotípica. Muchas veces se piensa que cuando alguien está haciendo masking, está fingiendo ser alguien que no es o que está actuando todo el tiempo, pero muchas veces esto se presenta de una forma más sutil. A veces puede ser tratar de aprender las reglas sociales que al parecer todos conocen, pero a ti no te resultan ni intuitivas ni siquiera te hacen sentido. Es observar cómo otras personas hablan, se mueven, se expresan, qué palabras utilizan o cuándo paran de hablar de algo, para después poder replicarlo. A veces puede verse también como evitar ciertas conductas, como hacer stimming o fidgeting. Incluso puede verse como forzarte a mantener el contacto visual con una persona aunque te resulte incómodo, aunque esto te distraiga de una conversación. Desde afuera, estas distintas conductas pueden parecer muy pequeñas, pero cuando llevas años y años tratando de aplicarlas, requieren una enorme cantidad de energía poder sostenerlas. Un estudio del 2017 define el camuflaje como un proceso complejo que incluye distintas estrategias para ocultar o compensar características autistas durante las interacciones sociales. Pero como les dije en la definición anterior, esto no es un fenómeno exclusivo del autismo, sino que ocurre también en otras neurodivergencias. Puede ser que durante el video me refiera a situaciones del autismo o de ejemplos de masking en autismo porque your girl is autistic, pero aplica a otras neurodivergencias. Si el enmascarar o el masking requiere de tanto esfuerzo, ¿por qué lo hacemos? La respuesta es que no camuflamos porque queramos. La gente hace masking porque de una u otra forma aprendió que esa era la forma más segura de transitar y moverse por el mundo. La principal razón por la que camuflamos o hacemos masking es por sentir presión social. Vivimos en una sociedad que tiene expectativas muy claras sobre cómo debería comportarse una persona. Cuánto contacto visual hacer, cómo expresarse, cómo sentir, cómo participan en espacios sociales, etc. Cuando tu forma natural de realizar estas cosas se aleja de la expectativa o de lo normal, uno desde pequeño empieza a aprender que hay algo que tenemos que corregir, que hay que cambiar para ser como los demás. La mayoría de las personas no se levanta un día y dice como,
desde hoy día voy a empezar a ser masking y voy a dejar de ser quien soy. No, el masking suele ir desarrollándose poco a poco. Empieza cuando notas que ciertas actitudes tuyas generan miradas extrañas, comentarios poco amables o se catalogan como raras. Entonces empiezas a hacer pequeños ajustes para que esto ya no siga pasando. Y cada vez que esos pequeños cambios parecen que te ayudan a evitar una mirada fea o un mal comentario, tu cerebro aprende eso y lo toma como una forma segura de actuar, una forma en la que puedes sobrevivir. No porque sea necesariamente bueno o cómodo, sino porque parece que sí te está manteniendo a salvo. Muchas veces se le llama una estrategia para sobrevivir en el mundo neurotípico porque ayuda a evitar estas situaciones poco placenteras como que te molesten, que incluso te hagan bullying, te excluyan, te discriminen. Con el tiempo, esos pequeños ajustes dejan de sentirse como decisiones conscientes y pasan a convertirse en hábitos, cosas que ya dejamos de cuestionarnos. Y le pasa a mucha gente con una identificación tardía que dicen, wow, yo no sabía que estaba haciendo masking. Y tiene mucho sentido. Si llevas 20, 30, 40 años haciendo estos ajustes que ya se volvieron hábitos, los dejas de cuestionar, no es algo consciente. Se convierte en tu forma de ser, ya lo normalizaste. Investigaciones además muestran que el masking es mucho más frecuente en mujeres, disidencias y grupos normalmente marginados. Factores que influyen en cuanto una persona hace masking son la raza, la cultura, la clase social, pero usualmente en estos grupos existen expectativas sociales muy marcadas de cómo debería ser una persona. Se espera que las mujeres sean sociables, emocionales hasta cierto punto, empáticas, amables, bla, bla, bla. Y esos roles asignados al género por otras personas también provoca que los criterios de identificación se vean afectados para las mujeres y muchas veces somos nosotras las que recibimos un diagnóstico tardío. Hijo. Ahora, no todas las formas de hacer masking son iguales. El mismo estudio de 2017 propone que el camuflaje se compone por 3 grandes dimensiones: la compensación, el enmascaramiento o masking y la asimilación. Existen publicaciones, libros que hablan de otras adaptaciones que las personas autistas podemos realizar para enfrentarnos mejor a situaciones, pero las 3 que ya comenté son las que frecuentemente se mencionan en el mundo. En la compensación, la idea no es ocultar quién eres, sino que desarrollar estrategias para desenvolverte mejor en situaciones que no te resultan del todo intuitivas. De normal, la gente neurotípica aprende reglas sociales de forma muy rápida, espontánea. En cambio, muchas personas neurodivergentes necesitamos observarlas, entenderlas y practicarlas para poder aplicarlas después. Por ejemplo, tratar de recordar que hay que hacer preguntas para mantener una conversación. Aprender que la gente cuando pregunta ¿cómo estás? Muchas veces es solo educación y no porque realmente quieran una respuesta honesta. Aprender cómo saludar, cómo reírse, cuánto hablar o cuándo quedarte callado. Y de nuevo, no es comportarse de forma falsa o que estés actuando, sino que estás tratando de participar de una forma igual que los demás. Y aunque estas estrategias pueden ser muy útiles, también requieren de mucha energía, porque
Por ejemplo, mientras todos están en una situación social y están conversando tranquilamente y naturalmente, uno está ahí muy consciente de todo, tratando de recordar todas estas cosas que aprendiste y practicaste, y no sale de forma tan natural, no porque uno no quiera, sino que no vienen como en el chip. La segunda dimensión es el enmascaramiento o masking propiamente tal. Y aquí ya no hablamos de aprender habilidades nuevas, sino de reprimir todas aquellas conductas que hacen evidente tu neurodivergencia. Por ejemplo, reprimir el stimming, obligarte a mantener el contacto visual, hacer como que ciertos estímulos no te molestan tanto cuando en verdad sí te están sobrepasando. A diferencia de la compensación, aquí lo que estás tratando de hacer es sacar partecitas tuyas, tratando de bajarle a tu personalidad para no llamar la atención. Y esto puede ser un proceso consciente donde sabes que estás camuflando, o puede darse de forma automática. Si llevas muchos años enmascarando, tu cuerpo aprende que esa es la forma segura de relacionarse con el mundo. A mí me quedó muy marcado una vez que mi mamá, también autista, me estaba hablando y bueno, esta parte no la recuerdo tan bien, no sé si se molestó o no, pero sí me dijo como que no sentía que yo la estuviera escuchando, y yo como, sí te estoy escuchando. Y ella, pero es que la gente usualmente cuando te está escuchando como que asiente o te dice que sí. Y yo como, ok, lo voy a hacer, sí, te estoy escuchando. Y desde entonces lo trato de aplicar cuando estoy conversando con la gente. También me pasa con lo del contacto visual, que para mí es muy fácil mirar a la gente a los ojos cuando me hablan, pero yo tengo que mirar a otro lado cuando hablo porque así pienso mejor. Entonces estoy así mirando a la persona que me cuenta algo, me está explicando algo y como que sí. Y muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces la gente me dice de vuelta como, ¿conoces esto? ¿Sabes de esto? Y yo como, no, sí, te estoy escuchando, sigue, por favor. La asimilación ocurre cuando llevas tanto tiempo adaptándote a las expectativas de los demás que las interiorizas como propias. Ya no solo ocultas tus necesidades, sino que piensas que tus necesidades están mal. Hay gente que tiene muy interiorizado que está mal hacer stimming, que ni siquiera se lo permite hacer cuando está sola. Y esto es como lo más profundo o fuerte de la asimilación, porque la presión deja de estar en algo externo y pasa a estar dentro de ti. Con el tiempo puedes olvidar qué cosas te hacen sentir cómodo, qué cosas te gustan, de qué forma te comunicas. La máscara que nos ponemos deja de sentirse como tal y empieza a sentirse como una parte más de nuestra personalidad. Creo que esta es una experiencia muy frecuente en las personas que recibimos la identificación en la adultez, porque llevábamos décadas enmascarando, adaptándonos sin saber que lo estábamos haciendo. Te llegan un montón de preguntas y empiezas a revisar toda tu historia y te das cuenta que muchas decisiones que tomaste, cosas que hiciste, no nacieron realmente de ti, sino de la adaptación. Estas 3 formas de masking no son excluyentes. La mayoría de las personas utiliza una combinación de las 3. Todo depende del contexto donde estemos, con qué personas estamos y qué tan seguros nos sentimos en una situación. Creo que al final, más allá del nombre que le demos a cada una de estas conductas, todas tienen algo en común. Surgen porque de una u otra forma aprendimos que si mostrábamos nuestra forma de ser auténtica íbamos a tener algún tipo de consecuencia. Y aunque muchas veces pueden ayudarnos a desenvolvernos mejor en algunos contextos, mantenerlas durante años tiene un costo. Un costo que no siempre se nota desde afuera,
pero puede tener un impacto muy grande en nuestra salud mental, el bienestar y la relación que tenemos con nosotros mismos. Yo estaba segura de que este video no iba a ser tan largo, pero ya nos estábamos quedando sin luz, así que tuve que prender esa porque no quise traer el aro de luz. Las personas que hacen masking terminan sus días con menos energía, aún más agotadas, porque aparte de las actividades diarias que cualquier persona realiza, estás constantemente monitoreando tu forma de comportarte. Investigaciones y metaanálisis demuestran constantemente que las personas que hacen masking tienen mayores síntomas de ansiedad, depresión y burnout emocional. Y por otro lado está la pérdida de identidad. Dejas de saber qué cosas realmente te gustaban y cuáles empezaste a hacer solo para sentirte integrada, aceptada, cuáles simplemente ahora son costumbres. Otra consecuencia súper importante es el retraso en la identificación. Cuando una persona enmascara y lo lleva haciendo tan bien durante años, las personas que están a su alrededor y muchos profesionales no notan las dificultades que tiene. Desde afuera pareciera que esa persona está bien, que solo es tímida o muy sensible o muy ansiosa. Mientras tanto, esa persona se está enfrentando sola a desafíos que no logra entender porque nadie le ha explicado. Y sí es verdad que los profesionales le van a diagnosticar depresión o ansiedad a esa persona porque probablemente sí tiene esos trastornos. Pero el problema es que no están yendo más allá, viendo las causas reales de qué está provocando esto otro. Eso hace que muchas personas pasen un montón de años sin entender por qué las cosas parecen costarle mucho más que a los demás. Después de todo lo que les he contado, uno podría pensar que es muy fácil como decir desde hoy, desde mañana voy a dejar de hacer masking. Pero la realidad no funciona así. El camuflaje no aparece porque sí. Muchas personas vivimos en contextos donde mostrar nuestras neurodivergencias puede significar perder un trabajo, sufrir discriminación, ser aislado, recibir burlas o incluso poner en riesgo tu seguridad. En esos casos, dejar de camuflar de un día para otro no es tan fácil ni recomendable. Por eso creo que el objetivo no debería ser dejar de camuflar por completo. El objetivo debería ser dejar que sea una obligación permanente, algo tan constante. Que ojalá existan espacios, momentos donde puedas bajar la guardia, dejar de analizar todo tanto. Y eso puede empezar con acciones muy pequeñas. Por ejemplo, permitirte hacer stimming cuando lo necesitas, decir que algo te está sobreestimulando, ponerte audífonos si es que hay mucho ruido. No se trata de dejar de adaptarse porque todas las personas, incluso las personas neurotípicas, se adaptan a contextos en mayor o menor medida, sino que no llevemos esta adaptación al punto en que nos vamos a desconectar de nuestras necesidades reales. Porque recuperar esa conexión contigo mismo o con lo que quieres puede ser un proceso muy lento. Hay una frase que suele aparecer en el momento en que uno deja de hacer masking y quizás la han escuchado. Desde que te diagnosticaron pareces más autista. Cintia me dice con mucho amor y respeto que me autisté o que la estoy autistando a ella. Pero esto pasa precisamente porque nos sentimos en un espacio seguro, con amor, para poder mostrarnos como realmente somos. Y entiendo por qué desde afuera podría parecer que uno se vuelve más autista. Quizás ahora haces más stimming o avisas que algo te está incomodando o eres consciente de que necesitas descansar después de interacciones sociales.
Pero eso no significa que seas más autista que antes. Lo que cambió no fue tu neurodivergencia, sino el esfuerzo que estabas haciendo para que no se te notara. Cuando dejamos de sostener ese esfuerzo, van a haber rasgos, conductas que se van a volver más visibles. Por primera vez en mucho tiempo estás dejando de ocultar partes de ti. El autismo no aparece con la identificación, eso siempre estuvo ahí. Pero en muchos casos abre esta puerta para vivir con un poco menos de miedo, con un poquito más de autenticidad. Justamente cuando te permites sacarte esta máscara aparecen otras dudas. Dudas que veo mucho en comentarios, mensajes de ¿y si me lo estoy inventando? ¿Y si no soy tan autista? ¿Y si en verdad estoy exagerando? Existe un fenómeno que, no sé si lo voy a decir bien, pero Baader-Meinhof, que quizás les hable un poquito más de esto en otro video, en términos muy simples, nos dice que tras conocer algo por primera vez, nos volvemos más conscientes de esto. Y al ser consciente de su existencia, creemos que sucede con más frecuencia. Y con el masking sucede algo parecido. Cuando empiezas a identificar todas las estrategias que estuviste utilizando por años para adaptarte, es normal de repente verlas por todas partes. No es que ahora las estés haciendo más o las estés inventando, solo ahora las puedes identificar y ponerles nombre. Si hoy te fueras a quedar con solo una idea de este video, me gustaría que fuera esta. El masking o camuflaje no te hace ser menos auténtico. Solo significa que en algún momento de nuestra vida aprendimos que teníamos que adaptarnos para sobrevivir. Y sobrevivir o sentirse más seguro no debería ser algo por lo que estemos avergonzados. Pero si hoy tienes la chance de crear espacios donde te sientas más seguro, aunque sea solo con una persona o pequeños minutos al día, creo que puede ser un pequeño paso para poder evitar este proceso de dejar de enmascarar. Si este video te ayudó a comprender mejor lo que es el masking, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Hubo alguna estrategia de las que mencioné hoy que te hayas dado cuenta que lleves tiempo haciendo? Si llegaste directamente a ver este video, te recomiendo que veas también el de diagnóstico tardío. Creo que se complementa muy bien con el contenido de este video y juntos cuentan una historia mucho más completa. Así que lo voy a dejar por aquí. Entender el masking es solo el primer paso. La pregunta realmente difícil viene después. Si empiezo a desenmascarar, ¿quién soy realmente? De eso hablaremos en el próximo video. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre neurodivergencia y bienestar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!